Aleluya, hermanos, gloria al Señor. Eh, Continuemos unidos a la palabra profética, el hablar del Señor. Somos privilegiados tener esta palabra, el Evangelio del Reino, que hoy está siendo dispensada por toda la tierra. Es el sentir el corazón de Dios, es el hablar de Dios. Lo que ocurrió este fin de semana, pues, durante estos 10 días en Brasil. Los hermanos buscaron la presencia del Señor, hermanos que están al frente, hermano Pedro, Erra, Miguel y hermano Andrés, y ellos buscaron el corazón de Dios. Dios les reveló la palabra y ellos dispensaron fielmente lo que Dios les reveló, lo dispensaron a todas las iglesias de la tierra. Nosotros, a través de esta palabra que el Señor nos da a través del alimento diario, tomamos esa palabra hoy, la comemos, la disfrutamos, ¿verdad? Y la llevamos cada día a nuestra práctica, o tratamos de llevarla cada día a nuestra práctica, negándonos, invocando el nombre del Señor. Amén. El tema central, el Señor nos ha hablado, ya vamos por la 7ª semana, es despenseros de los misterios de Dios. Pero la serie, el nombre de la serie es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El subtítulo es Despenseros de los misterios de Dios. Y esta semana el Señor nos hablaba de que los griegos buscaban sabiduría. Vamos a nuestras Biblias, a 1 Corintios 1, del 21 al 24. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, si lo tenemos todo ya, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judío como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces el Señor esta semana nos mostraba de que eso buscaban los griegos, ellos buscaban sabiduría. Pero ¿cuál sabiduría buscaban los griegos? Ellos buscaban la sabiduría humana. No era la sabiduría de Dios, como compartimos ahora, elocuencia humana, ¿cierto? Ellos tenían ese logos, ellos tenían, sí, pero el Señor nos mostraba esta semana, nos hacía allí un énfasis y nos mostraba las características que habían en esa Grecia antigua, las características políticas, sociales, culturales. Allí nos mostraba el Señor a través de su hablar todas estas características, pero también nos hace una advertencia que nosotros como líderes de las iglesias no podemos caer en esta mezcla, no podemos caer en estas costumbres. El Señor nos hacía un llamado de atención, que nosotros no podemos caer en esto. No, nada de esto. Oh Señor Jesús, nosotros disfrutamos es a Cristo y este crucificado. El Señor nos mostraba un principio que ya nos ha venido hablando las semanas anteriores, el principio de nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio es nuestra esposa, unido con ella, amándola, cada día honrándola, a nuestra esposa. Yo tengo que tener un matrimonio con mi esposa de armonía, amándola, honrando a mi esposa, ¿verdad? Porque si yo no amo a mi esposa, que la tengo al lado, que es a la mujer que yo amo, ¿cómo yo voy a amar a mi hermano Pedro? ¿Cómo voy a amar a mi hermana Elizabeth? ¿Cómo voy a amar a mi hermana Eva? Si tengo dificultades con mi esposa, en mi casa, en guardar esa armonía, en guardar esa unidad con ella, ¿cómo yo puedo tener unidad aquí con ustedes? Sería casi que imposible. Que yo sea indiferente con mi esposa ya y
y venga aquí a tener unidad con ustedes. La unidad comienza en mi hogar. La unidad comienza en mi matrimonio, con mi esposa. Allí comienza la unidad. Un ambiente de armonía, llevando a mi esposa a disfrutar. Aún a nuestros hijos llevarlos a disfrutar. Esa es nuestra tarea hoy como padres. Llevar a nuestra esposa a que coma, a que disfrute. ¿Cierto? Ese es nuestro trabajo. Señor Jesús. Entonces, hermanos, aleluya. Que el Señor nos lleve cada día. Amén. A disfrutarle. A que ese ambiente lo llevemos a nuestras casas. Porque yo no puedo ser espiritualmente aquí en la iglesia y en mi casa ser totalmente lo contrario. Eso no tiene presentación. ¿Cierto? Eso no tiene, pues, no tiene razón de ser. Yo necesito ser espiritual aquí en la iglesia y necesito ser espiritual en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Amén. Y tener ese ambiente espiritual. Aleluya. Señor Jesús. Y el Señor nos hacía una característica de 1 Corintios 3:3. No vamos a leer esos versículos porque solo tenemos unos minutos para compartir. Mostraba al viejo hombre. Nuestro viejo hombre no se puede manifestar en la casa. Cuando hay dificultades en nuestro matrimonio, lo primero que pensamos es el separarnos inmediatamente. Ese es el atajo. Eso es lo que primero nosotros tomamos como solución. Pero el Señor nos decía que no. Porque no podemos manifestar el viejo hombre en nuestra casa. Porque el viejo hombre trae disensión, trae contienda y el viejo hombre es carnal. Señor Jesús. Cuando en nuestro matrimonio se presenten problemas, se presenten dificultades, yo tengo que ir a Mateo 16, 24 y 25. Amén. Yo tengo que volver mi corazón a Dios. Dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, ahí está la clave. Ahí está la clave. Dígale al hermano que está al lado: hermano, ahí está la clave. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Toda dificultad, todo problema que se presenta en el matrimonio, usted y yo lo vamos a solucionar tomando la cruz y volviendo nuestro corazón al Señor, e inmediatamente todos los problemas se acabarán. Señor Jesús. El Señor nos mostraba allí, ya para finalizar, hay esposas que dependen económicamente de los esposos. Estas esposas son ofendidas, las tienen como esclavas. Estas esposas son presionadas psicológicamente, son presionadas. No podemos tener esa actitud en nuestro hogar. Eso se ve en el mundo, pero hoy nosotros tenemos la vida de Dios. Hoy nosotros es diferente, porque la vida de Dios está en nosotros. Señor Jesús. Vamos a concluir con 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. Señor Jesús. Son agredidas verbalmente, son agredidas hasta físicamente, son agredidas. Señor Jesús. Dice, 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que honrar a nuestras esposas. Nosotros, maridos, honremos a nuestras esposas. Ellas son coherederas de la gracia. Ellas son coherederas del reino. Ellas son herederas también de la gracia. Los dos somos herederos de la gracia. Hoy tenemos que llevar a nuestra esposa que sirva juntamente con nosotros. Ahí experimentamos un matrimonio feliz, un matrimonio lleno de la presencia del Señor. Ese es el matrimonio feliz. Aleluya, hermanos, y ganar con nuestras esposas, con nuestros hijos, el reino que ha de venir. Aleluya, Jesús es el Señor. Amén, hermanos, siguiendo el hablar del Señor, en esta introducción que el Señor está dando, antes de entrar en la contextualización de la historia de los griegos, Dios sigue hablando a nuestras vidas. Amén.
el Señor nos enfatizaba, nos sigue mostrando de que somos importantes para Él. Somos llamados, pero también somos escogidos. En el libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 17 ahí mismo dice: y si hijos, también herederos. Y si hijos, también herederos. Hermano, mire, el Señor le da una aclaración aquí para todos nosotros. Nosotros fuimos llamados. Eso habla de la salvación eterna. Cada uno experimentamos una salvación, hermano, pero nosotros como hijos de Dios, como personas, no podemos, hermano, solamente, hermano, tener satisfacción. No podemos quedar ahí en ese primer paso. No, hermano. Lo que la Biblia muestra es que si hijos, también herederos. Hermano, Dios quiere que esté de un escalón más. Muchos hoy, ustedes ven, se consideran y están satisfechos nada más por ser hijos de Dios. Y tienen una salvación y eso no se lo quita a nadie, porque la salvación es eterna. Pero Dios no quiere eso. Ese no es el fin de Dios con el hombre, con el Hijo de Dios. No, es que seamos, Olimpo, herederos. ¿Qué tal si decimos para nosotros, Dios quiere que sea su heredero? Hermano, Dios quiere que yo sea su heredero. Hermano, en Juan, también hay un versículo, Juan capítulo 15, versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí. Aquí da una aclaración el Señor. Muchas personas consideran, no, es que yo elegí seguir a Dios. No, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Hermano, hoy Dios nos escogió. Nosotros necesitamos estar convencidos que Dios me escogió. Hermano, vamos a decir nuevamente, vamos a tener claridad de eso. Diga, Dios me escogió. Diga nuevamente, Dios me escogió. Dígale ahora al hermano que está al lado, Dios te escogió. Hermano, Dios nos escogió. Hermano, mire, no podemos por el tiempo, pero Dios dio un principio, Dios dio una aclaración en Mateo, cuando salió este padre de familia en busca de ¿quién? De obreros, de trabajadores para la viña. Y él salía cada 3 horas. Salió a las 6, de 6 a 9 cogió unos. De 9 a 12 y así sucesivamente. Él salía ¿qué? Hasta las 6 de la tarde, por hablarlo así. Pero Dios, como es un Dios, hermano, que sorprende, él salió faltando 1 hora para que se acabara la jornada. Y Dios escogió, Dios llamó obreros. Hermano, y cuando comenzó el pago de la jornada, hermano, comenzó y le pagó al de la última hora que llamó, igualito al que llamó desde las 6 de la mañana. Hermano, eso que muestra que Dios nos está llamando y nos llamó a la última hora. Nosotros somos los obreros que Dios llamó a la última hora. Y nosotros vamos a recibir el mismo pago de los obreros que los hermanos que comenzaron esta labor. Hermano, esto es para que nosotros brinquemos de alegría. A ustedes le van a pagar y a mí me van a pagar como se le va a pagar a los hermanos que pasaron por todo este camino que abrió la puerta. Hermano, pero ¿cuál es el principio? Dios nos escoge, pero Dios nos exige también. ¿Y qué nos exige? Continúa el versículo 16 de Juan 15. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Hermano, aquí hay otra luz del Señor, y es que el Señor está exigiendo, hermano, así como se exige en una empresa a un hermano. El hermano Ramiro le exige mucho a Marco, y hay que exigir, y yo sé que a Martín, a muchas personas nos exigen, Armando, hermano, porque exigen ¿qué? El rendimiento, fruto que haya
ingresos, hermanos, resultados. Bueno, hermanos, estamos en la viña del Señor. Y el Señor está exigiendo de todos estos escogidos frutos. Pero ¿dónde encontramos estos frutos? En la iglesia. En la iglesia es donde podemos comenzar a producir frutos. Hermanos, en el ambiente que el Señor nos tiene, teniendo que una vida de reuniones, una vida de iglesia, congregándonos, amándonos, orando los unos por los otros, pidiéndonos perdón, hermanos, soportándonos con amor, no alejándonos, no. Ahí decía en el texto del alimento de la decía, gracias al Señor porque nos tiene sirviendo juntos. ¿Qué tal se imagina si estuviéramos aislados? No. Dios es sabio y Dios quiere que estemos Olimpo juntos. Porque aquí podemos tener frutos. Hermanos, frutos de qué? De amor, de arrepentimiento, amándonos. ¿Qué hace una persona individualista? Tiene preferencia. Todo eso lo vamos ya a aclarar, ya para terminar. Opiniones diferentes. Pero cuando estamos en la iglesia sirviendo juntos, amándonos juntos, yo puedo considerar a mi hermano como superior. Nos humillamos, nos soportamos, oramos por unos a los otros. Hermano, y ese es el camino para que todos podamos ser edificados. Lo que el Señor quiere, hermano, es que usted no se aleje del ambiente de la vida de la iglesia. Mire que el Señor nos escoge, nos quiere ser herederos, hijos maduros, pero ¿a dónde? En la iglesia. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, porque es en la iglesia donde el Señor perfecciona a sus herederos, a los escogidos, a los que vamos a reinar con el Señor. Este día que me correspondió a mí hablar por el Señor aquí, de verdad que se siente mucho temor y temblor, porque el entrar aquí para dar claridad de esto sucedido con los griegos, de verdad que fue algo terrible. Este tipo de cultura o este tipo de personas, los cuales el diablo quiso usar para dañar el plan de Dios. Porque estos hombres estaban entrando en la capacidad de ellos, en lo que ellos creían en sí mismos, en lo que ellos pedían para sí mismos. Y esto fue algo terrible. Por eso el Señor dice aquí en esta cita bíblica de leer orar, 1 Corintios 10, 19, 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo el que lo sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Mano, de verdad que al ver lo que compartía el Espíritu a través del hermano, de que hoy los unos a los otros para podernos ayudar y estar en este ambiente, manos, este es un llamado que Dios nos ha dado algo muy especial a cada uno de nosotros, para que tengamos mucho cuidado de no cometer errores como se cometieron en el pasado. Por eso este título de contextualización de la historia dice: la idolatría en Grecia, hermano, es para que nosotros tengamos esta luz y esta claridad de lo que estos hombres cometieron. Y eso aún en esta época de ellos. Pero esto se cree que desde el Antiguo Testamento, en Génesis, ya esto venía, el enemigo venía trabajando ahí para dañar la obra de Dios. Y encontramos Génesis 10, cuando Dios nos habla de Nimrod, como este hombre, en su parte fuerte, un hombre cazador, que se creía allí con toda la capacidad. Hermanos, este hombre allí ya estaba desviando al pueblo de Dios. Ya lo estaba conduciendo para él, no por lo que él había, no por la descendencia que él traía, sino que ya estaba apartando a los hombres de Dios. Y hoy nosotros tenemos que tener este cuidado, porque sabemos que estamos en este mundo presente que hoy representa todo lo que fue esa Grecia, toda la misma cultura, todo eso está hoy
actual, pero está de otra forma diferente. Pero todo está para que nosotros de pronto tengamos distracción, de pronto perdamos esta dirección, de pronto nos salgamos de la presencia de Dios. Todo eso está. Y dice aquí en Génesis que este hombre, ellos estaban allí en una sola lengua y tuvo que confundir la lengua para que pudiesen ellos, Dios pudiese tratarlos allí, a tal punto de que no se perdiera la presencia de Dios. Hoy, como llamados y escogidos, tenemos que experimentar la presencia de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios. Y por eso el Señor nos hablaba de esta contextualización. Y aquí en este párrafo el Señor nos dice, si las personas dice, mientras Pablo estuvo en Atenas, su espíritu se inquietaba. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hoy en esta Grecia resultó que habían muchos dioses. Cada uno empezó a creer en su Dios. Cada uno se desvió de tal manera que estaba confiado de que ese Dios era la solución para él. Pero hoy Dios nos advierte a nosotros de que hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. Para que tengamos mucho cuidado. Hermanos, esto de verlo allí, yo esta semana tenía una experiencia, decía, claro, sí, voy a mi trabajo y con una mala conversación e inmediatamente se corrompe la buena conversación que Dios hoy me ha dado con él. Porque me hago uno con lo que están hablando de pronto negativo, pierdo o me salgo de la presencia del Espíritu. Entonces el Señor en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces hoy el Señor nos hace esta advertencia, porque Él sabe que fuera de la presencia de Dios, hermanos, hay muchos ídolos, hay muchas cosas que quieren ocupar el lugar del Señor. Voy a leer este párrafo en el cual el Señor nos iluminó mucho. Dice, si las personas deseaban la sanidad de una determinada enfermedad, llevaban al enfermo al templo del dios Asclepio. Allí hacían ofrendas y suplicaban el favor de aquel dios. Si era sanada, entendían que el dios había oído su petición. Los griegos llamaban hospital al templo de ese dios. En su concepción, el hombre estaba a merced de los dioses. Por eso era común ver en las ciudades griegas altares para todos los dioses. Zeus era considerado por muchos el dios de los dioses. Fue la diosa del matrimonio y de la familia. Poseidón, el dios de los mares, de los ríos y de los océanos. Apolos, el del sol, de las artes, de la música, de la poesía. Artemisa, la diosa de la luna, de la caza y de los animales. Y Afrodita, la de la belleza, del amor, de los placeres y del pecado carnal. Por eso, como compartía el Espíritu a través del siervo el día lunes, de que nosotros hoy sabemos que tenemos una esposa a la cual necesitamos darle mucho honor, mucha honra, honrarla, amarla, como Dios nos mandaba en 1 Pedro. Porque nosotros hoy sabemos que solamente hay un solo Dios. Nosotros no tenemos dioses diferentes. Hay un solo Dios verdadero, el cual envió a su Hijo por nuestra salvación. Y hoy nosotros nos estamos preparando, hermanos, para que el Señor nos conduzca y no nos desviemos de este plan que el Señor está dándonos a cada uno a través del hablar. Esta palabra que el Señor hoy trae profética nos va a seguir hablando a través del hermano que continúa con el tema. Aleluya. Aleluya. Le damos gracias al Señor por su rico hablar. El hermano compartía el contexto de lo que era el pueblo religioso, los griegos.
y voy a compartir sobre el contexto de lo que es la filosofía griega. Aleluya. Así que estemos atentos porque, hermano, solamente el Espíritu es el que nos puede hablar. Y el Señor nos hablaba a través de esta semana que los griegos, los filósofos griegos usaban las plazas para convencer al pueblo de su conocimiento, su doctrina que quería transmitir. La Biblia nos dice que esa plaza era ágora, como lo vimos, ¿verdad? Ágora era el sitio donde los filósofos discursaban sus sentimientos, sus ideas para convencer al pueblo, para lo cual ellos estaban trabajando. Era la política de aquella época. Hoy nosotros vemos también las plazas son ocupadas por los políticos actuales. Nos vemos ahorita para esta época. Se usan los parques, se usan los escenarios, se usan las plazas públicas. ¿Para qué? Para ellos transmitir lo que desean darle al pueblo. Pero ¿qué pasa? Se dice que el político es pura mentira, ¿verdad? Promete y no cumplen. Eso era los filósofos de aquella época. Persuadían con palabras lisonjeras, palabras persuasivas, mentira. Y esa mentira el pueblo, la iglesia en Corintia estaba siendo absorbida. Aleluya. Estaba siendo, hermano, estaba siendo contaminada por conocimiento humano. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en 2 Corintios, en 1 Corintios 2:4 dice, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu. Eso fue lo que Pablo predicaba. Al escuchar a los filósofos que había uno hablando algo que ellos nunca habían escuchado, lo llamaron a cuentas. Había un filósofo, Epicuro, que la doctrina o la idea, la línea de su filosofía era ser materialista. Los placeres era la línea de él. Placeres intelectuales, placeres del cuerpo, placeres del vientre, que tenía como su señor al cuerpo. Hermano, pero hubo algo maravilloso. Aleluya. Que el apóstol Pablo no predicaba palabras humanas, sino palabras de poder y de sabiduría. Aleluya. Hermano, hoy nosotros estamos recibiendo esa palabra. ¿La palabra de qué? De poder y de sabiduría. Aquí no nos vienen a convencer con palabras humanas, palabras de motivación. No, Señor. Hoy tenemos nosotros que la palabra que nos da poder y nos da sabiduría. Es la palabra que nosotros predicamos. Aleluya. Somos quienes predicamos la palabra de vida, la palabra de salvación, la buena nueva a las personas. Estas personas allá, hermano, discursaban y convencían al pueblo. Pero el apóstol Pablo usó ese lugar, fue para predicar el evangelio del reino. Aleluya. Hermano, hoy estamos en esta era de la gracia, donde Dios quiere dispensarse, pero Dios ha usado, hermano, su poder y su sabiduría, ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada. Amén. Hermano, y me gustaría, y dice que el Señor le habló mucho, o habló en ese día específico a los jóvenes, los que están en la universidad, los que están en colegios, porque el conocimiento humano, hermano, detrás de eso hay palabras persuasivas donde los jóvenes necesitan
hermano, identificar qué doctrina están recibiendo. Las universidades, los colegios, profesores, filósofos, toda esa parte educativa, la cual el Señor usa para que nuestros jóvenes sean enseñados, deben tener mucho cuidado porque detrás de eso se ocultan, hermano, filosofías que van en contra del plan de Dios. Hermano, ateos los hay y bastante. Dicen que no existe Dios, pero nosotros, hermano, creemos en un Cristo resucitado. Hermano, dice que la vida no queda allí, esa vida avanza. Hermano, ellos con comer y beber, esa era la satisfacción. Bueno, nos vamos a morir, vamos a comer y a beber porque mañana nos vamos a morir. En nosotros no es así. En nosotros, hermano, nosotros tenemos que rendir cuentas. Dice en 2 de Corintios 5:10, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo por lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, en nosotros no puede existir ese decir, hermano, ya recibimos la salvación, vamos a comer y vamos a comer y a disfrutar del cuerpo, de los placeres de la vida. No, Señor. Aquí estamos, ¿qué? Para llenarnos de la vida de Dios y el Señor nos va a rendir cuenta de cuánto hemos hecho en el cuerpo. Hermano, quisiera leer aquí un párrafo. ¿Dónde está? Dice, querido lector, muchos de esos principios filosóficos se convierten en ideologías que son anunciadas por personalidades, profesores intelectuales, estudiosos que dicen que no hay Dios y que ni un día todos nosotros seremos juzgados. Mire, vea que ni un día. O sea que están tranquilos, coman y beban, que nada va a pasar. Y que necesitamos ser felices haciendo todo lo que la vida nos ofrece, el placer, el mundo ofrece. Aleluya. Dice, no oigamos este tipo de sabiduría humana, porque Cristo no es solo el poder de Dios para transformar nuestra vida, sino también la sabiduría. Aleluya. ¿Qué necesitamos para tener una vida feliz? Aleluya. Entonces, hermano, vemos aquí que, hermano, no solamente es el poder de Dios, sino la sabiduría de Dios para hacernos felices. La felicidad de los griegos era ¿qué? Comer y beber, porque eso era la satisfacción de ellos. No tenía que rendirle cuenta a nadie, ni nada por el estilo. Pero en nosotros necesitamos ¿qué? Depender del poder y de la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para hacernos felices. La verdadera felicidad, la verdadera prosperidad es Cristo en nuestras vidas. Jesús es el Señor. Amén, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Vemos que esta palabra es para darnos orientación, para llevarnos a vivir como el Señor quiere. Y el Señor me da un tema que se llama la contextualización histórica. Los griegos buscan sabiduría. Hermano, y eso se basa en que 1 Corintios 1, 22 y 23 dice que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero hermano, nosotros tenemos también una porción del Señor para nosotros. Decía el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Ciertamente para los judíos tropezadero, y para los gentiles locura. Pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús es el Señor. Y este tema está basado, hermano, como compartía el hermano. Hoy hay muchas cosas que estuvieron en la Grecia antigua y hoy están en nuestro medio. Hoy están, como decía el hermano, las ideologías que quieren distraernos del verdadero propósito de Dios.
del verdadero plan de Dios. Pero ahí en Grecia mostraba en Atenas que había un ambiente, pero también había un enviado del Señor. Aleluya, hermanos. Que había un ambiente pesado, ¿verdad? Pero había un enviado del Señor. Allí estaba el apóstol Pablo. Y les voy a leer un poco. Dice, y tomándole le trajeron Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, que queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y todos los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, en oír algo nuevo. Mira, hermano, el ser humano tiene una característica, le gusta escuchar cosas nuevas, le gusta adquirir conocimiento, le gusta alcanzar sabiduría. Pero Pablo, en medio de ese trayecto, porque él estaba en un lugar y dice que lo llamaron y lo dejaron hacia otro. Eso era Areópago, que significa colina de Hades. Hermano, pero él vio ahí que había un santuario a un Dios desconocido. Y él diría, bueno, esta es la oportunidad para yo presentarles al Dios verdadero. Hermano, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. ¿Y a quién anunciaba él? A nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermano, el libro de Hebreos nos muestra que él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Hermano, y ese es el Dios que usted y yo tenemos hoy, a quien debemos cada día, como decía un hermano aquí, buscar cada día esa realidad. Hermano, buscar cada día conducirnos en él. Hermano, porque esas filosofías hoy están en medio de nosotros. Esas técnicas de elocuencia hoy están en medio de nosotros. Muchas veces nosotros mismos nos basamos en lógicas humanas para hacer X o Y cosa. Hermano, nosotros necesitamos basarnos en la palabra de Dios. Buscar dirección en la palabra del Señor. Aún el Señor decía, cuando usted va a emprender un negocio, usted necesita buscar dirección en el Señor. Cualquier cosa que usted vaya a hacer necesita usted y yo buscar dirección en la palabra del Señor. Hermano, no es en técnicas humanas, no es en la elocuencia de hombres, no es en la lógica, es en la palabra del Señor. Hermano, como dice la palabra, buscar las cosas que no se ven. Y eso no es lógico, hermano, eso es algo que es ilógico, pero que la palabra lo dice. Hermano, y para terminar, había algo que me confrontaba mucho y que me gustaba y decía, principios para guiar a su familia. Hermano, esto es una palabra que nos confronta a todos nosotros. De pronto hoy, ¿de qué manera estamos guiando nuestro matrimonio? ¿De qué manera estamos haciendo negocios los que somos comerciantes? ¿De qué manera estoy andando en mi trabajo? ¿Cómo me comporto en mi trabajo? Por medio de astucia, por medio de lógica, por medio de elocuencia, por medio de conocimiento, por medio de sabiduría humana o por medio de los principios establecidos por el Señor. Hermano, que el Señor nos lleve cada día, a usted y primeramente a mí, a andar por este camino. Hermano, a buscar la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que ningún hombre en esta tierra tiene, porque solamente proviene de Dios. Jesús es el Señor. Que el Señor les bendiga y bueno, amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos están alegres? Hermano, dígale a su hermano que está al lado, yo estoy alegre de estar en la iglesia. Hermano, ¿qué tal si toma su Biblia y la abrimos en la 1 Corintios y vamos a leer unos versículos que hacen parte de todo lo que los hermanos han compartido esta mañana y nos ha ayudado mucho.
Hermanos, nosotros necesitamos recordar que aquí no estamos dando, o sea, un mensaje que los hermanos se inventaron ahorita. Todos sabemos que, hermano, todo tiene una fuente. Amén. Y esa fuente es la palabra profética que Dios nos ha dado a través de su siervo y que es accesible a nosotros a través del alimento diario. Amén. Entonces es algo, hermano, que es preparado por el Espíritu. Nosotros como siervos del Señor rumiamos, escudriñamos y buscamos en el Señor, hermanos, como vimos esta semana, no la elocuencia, no estamos buscando quién habló mejor y ahorita hay una evaluación para ver si el hermano Pablo, el hermano Héctor habló mejor o el hermano Ramiro o X hermano. Ahora nosotros lo que sentimos en nuestro interior es que cada uno de nosotros pueda recibir la practicidad de esta palabra y en nuestro vivir diario la apliquemos, hermanos, y tengamos un vivir que agrada al Señor. Entonces, amén. ¿Qué tal si buscamos 1 Corintios y leemos desde el 21 en adelante? Amén. ¿Qué tal si las hermanas leen el 21, los hermanos el 22, 1 Corintios, versículo 21? Las hermanas pueden leerlo, por favor. Ya que en la sabiduría de Dios los hermanos el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Las hermanas el 23. Todos juntos, el 24, para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, hoy actualmente, en este medio en el que estamos, nosotros sabemos que hay muchas personas que tienen buenas palabras, palabras bonitas, que, hermanos, lo que hacen es distraernos del plan eterno de Dios, de la economía de Dios. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado, porque como vimos en toda esta historia de la iglesia en Corintios, la mezcla que muchos hermanos quisieron traer a la iglesia, y también porque muchos griegos y muchos judíos habían sido convertidos, están en la iglesia y estaban confundiendo, estaban trayendo prácticas y cosas que, hermanos, no eran conformes a la voluntad de Dios. Entonces nosotros, bajo esa reseña que los hermanos nos han mostrado durante todos estos 4 meses que ya casi han pasado, hermanos, nosotros necesitamos identificar que lo único que edifica la iglesia es Cristo. Que lo único, hermano, que nos salva a nosotros es la cruz de Cristo. Hermano, nuestra salvación vino por la cruz de Cristo. Nuestro vivir diario, hermano, lo llevamos bajo la cruz de Cristo. Entonces, no son prácticas, no son formas, no son leyes, no son mandamientos, no es una forma de vivir. Hermano, no es una forma, no es que le vamos a decir, usted tiene que vivir así o yo tengo que vivir así para poder agradar a Dios. Hermano, lo único que nos va a llevar a agradar a Dios es tener un vivir de tomar la cruz todos los días. Hermanos, nosotros podemos ver que la sabiduría de este mundo es buena. En aquella época, en la antigua Grecia, hermano, los conceptos que estos filósofos tenían no son nada comparados a lo que nosotros vivimos hoy en día. Usted sabe más que Sócrates, sabe más que Platón, usted que de pronto dice, pero yo no hice ni primaria. Hermano, esos conceptos que ellos tenían, hermano, eran muy simples. Usted le dice eso a alguien hoy y ya eso no le sabe a nada, porque ya ha avanzado, la mente del hombre junto con el pecado se ha intensificado y el hombre quiere más. Hermanos, pero nosotros tenemos a Cristo como poder y sabiduría de Dios. Hermano, entonces la sabiduría, lo que nosotros hacemos, lo que practiquemos, hermanos, todo tiene que estar basado en la cruz, en la experiencia de la cruz. Nosotros vimos que al finalizar esta semana vimos 3 ejemplos de 3 historias que son muy impactantes. Muchos la conocemos. La primera es la historia de Moisés junto con la zarza. Eso está en Éxodo 3, del 1 al 2. Ahí estaba esa zarza, hermanos, que no tipifica más, sino que nuestro ser. Lo que Dios nos ha permitido hacer
humanamente, nuestras habilidades. Eso es solamente una base, hermano, para que Dios pueda operar. Pero el verdadero poder, hermano, opera mediante el Espíritu, mediante la cruz. Amén. Entonces ahí, hermano, Dios le mostró a Moisés que nada de lo que él había aprendido en Egipto, que esos 40 años que él había durado en Egipto, hermano, le iban a servir para conducir al pueblo de Dios, para conducir al pueblo de Israel. Hermano, igual hoy en nuestra vida, hermano, no intentemos, de verdad. Uno como joven, nosotros que estamos más jóvenes, intenta, hermano, con su fuerza. Uno pareciera que no se cansara en insistir en sus propias fuerzas, en conseguir las cosas. Hermano, y uno termina frustrado, porque se olvida que el poder y la sabiduría vienen de Cristo. Amén. Entonces, hermano, el otro ejemplo que vimos fue en Josué. Todos conocemos la historia en Josué 6, de el pueblo de Israel cuando quería entrar ¿a dónde era? A Jericó, ¿verdad? Bueno, allí el Señor le dio una dirección. Le dijo que por 7 días darían una vuelta por cada día. Y el último día, el 7º día, darían 7 vueltas y a la orden de Josué, ellos darían un grito. Hermano, eso parece ilógico, ¿verdad? Hermano, una estrategia de guerra que usted lo ve, hermano, eso era la derrota. No era ni siquiera inmediata. Hermano, hubiese sido la guerra más corta. Pero gracias a Dios, hermano, ellos creyeron a la voz de los profetas. Ahora hoy nosotros tenemos unos profetas que nos están dando dirección. Nosotros necesitamos obedecer. Necesitamos creer en lo que el Señor nos habla a través de estos profetas. Hermano, ¿cuál fue el final de esa historia? ¿Será que el pueblo de Israel pereció, fue destruido? Hermano, ellos pudieron vencer. Hermanos, hoy nosotros podemos vencer si creemos en Dios y creemos también en los profetas. Y la última historia está en 2 de Crónicas 20. Nosotros vemos ahí al rey Josafat que iba a pelear con 2 reinos. El rey de Amón y ¿cuál era el otro? El de Moab, ¿verdad? Ellos iban a pelear, eran ejércitos muy grandes. Y ellos ahí, hermanos, dicen, Señor, ¿qué vamos a hacer con esta gran multitud si nosotros no tenemos fuerza? Hermanos, y ahí en el versículo 20, de 2 de Crónicas 20:20, en la última parte, el Señor les dice, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, ¿quién quiere esa verdadera prosperidad? Hermano, yo quiero esa verdadera prosperidad, pero yo necesito creer en Dios. ¿Quién no cree en Dios aquí? Hermanos, todos creemos en Dios. Amén. Pero, hermanos, también necesitamos creer en sus profetas para ser prosperados. Hermano, aquí está esta palabra profética que Dios nos ha dado. Hermano, que nos convenzamos día a día, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Hermano, y para finalizar esa historia, Josafat venció. Hermano, y ellos no se ensuciaron las manos, porque dice la palabra que cada uno se mató con su compañero. Hermano, entre ellos mismos, entre los ejércitos de Amón y Moab, se mataron, se destruyeron. Hermano, cuando nosotros creemos en lo que Dios nos ha dado, confiamos en lo que Dios nos ha dado, recibimos la dirección de Dios, hermano, la victoria llega. Sobre las situaciones, sobre los problemas que tenemos, hermanos, solo necesitamos confiar en lo que Dios nos ha dado. Hermano, no confiamos en los artificios de este mundo, en las técnicas de este mundo, en lo que podamos hacer con nuestras manos. Nosotros confiamos en el poder de Dios. Nosotros confiamos en la sabiduría de Dios. Hermano, esa sabiduría está en Cristo y así nosotros vamos a proseguir. Hermano, ¿quién no quiere una vida de iglesia armoniosa, llena de amor, llena de gracia, que haya perdón, que haya reconciliación? Que esas heridas que han sido causadas en el mundo, hermano, solo son sanadas aquí en la iglesia. Por más que usted intente buscar cosas, consejos, prácticas. Ve, hermano, yo le voy a decir una cosa. El secreto de todos esos entrenadores que dan charlas, que son famosos, ellos nada más les interesa es ganar plata. Eso es lo que a ellos les interesa. Porque lo que ellos usan para entretener al público es causar, levanten en el ser humano, tiene una hormona que le despierta el interés de querer seguir aprendiendo. Entonces ellos descubrieron ese secreto y entonces lo que usan, sus palabras que usan y la forma que usan es para crear en usted una dependencia de esos cursos. Por eso es que ellos hacen cada 3 meses, cada 4 meses hacen una conferencia de superación, de que aprenda a administrar tu tiempo,
Pero usted al final, hermano, nunca va a poder practicar eso. Y ellos mismos saben lo que están dando eso. Pero nosotros no dependemos de eso. Si nosotros queremos tener un buen tiempo organizado, queremos tener una vida, hermano, normal, nosotros necesitamos tomar a Cristo como sabiduría y poder de Dios. Hermano, que el Señor nos bendiga. Yo creo que nuestro hermano va a culminar. Amén. Aleluya, gloria al Señor. De verdad que es muy sabia la palabra que el Señor nos está dando. ¿Usted se imaginaría si cada uno de nosotros tuviera una interpretación de la palabra? ¿En qué se nos convertiría esto aquí? ¿Ah? ¿Usted se imaginaría si cada uno de nosotros tuviera una interpretación de la palabra? Como José hablaba, el Espíritu a través de él. Hermano, gracias al Señor hay una dirección. Hay una palabra profética que hoy está direccionando a su iglesia. Entonces nos convertiría en un mercado persa. Y cada uno de nosotros aquí tuviera una interpretación de la palabra, hermano. Entonces nos convertiría en un mercado acá, esto acá. Pero gracias al Señor. Le damos la gloria al Señor porque hay una palabra. Hay una palabra profética, hay una dirección de parte del Señor. Y nosotros le creemos a los profetas. Amén. Y somos prosperados por creerle a los profetas. ¿Usted no se siente prosperado? ¿Usted no se siente prosperado? Dígale a su hermano, hermano, usted es un prosperado. Porque seguimos una palabra que es profética. Y esa es la palabra del Señor, la que nos da dirección. Aquí nosotros no hacemos interpretación de palabras, no. Seguimos una dirección. Porque si cada uno tuviera una interpretación, hermano, desapareciéramos enseguida. Hermanos, ya para culminar, ¿qué ocurrió en Corinto? Ellos se dejaron influenciar por la cultura griega. ¿Qué creó eso allá en Corinto? ¿Qué daño hizo eso allá en Corinto? Hizo mucho daño. Causó preferencias. Causó preferencias. Causó partidos. Causó partidos. Y hermano, y lo más terrible, causó división. Eso causó división ahí en Corinto. Señor Jesús. ¿Todo por qué? Porque hubo allí una influencia de la cultura griega. Y el apóstol Pablo, él estaba muy preocupado. Y el apóstol Pablo le escribió esto a los hermanos. ¿Qué tal si lo leemos? Primera de Corintios 1, 10, 12. Primera de Corintios 1, 10, 12. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cristo. Entonces dice aquí: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Esa palabra perfectamente unidos habla de unir algo que fue quebrado. Habla de unir algo que fue quebrado. Mire lo que trae la elocuencia, mire lo que trae el partidismo, mire lo que trae esto es muy delicado lo que estamos hablando. Supremamente delicado. Delicado, y eso ha causado mucho daño en muchas iglesias. Como los hermanos comparten, Corinto no está allá, Corinto está acá. Esto, hermano, esto de la elocuencia, del partidismo, de las preferencias, esto es algo muy delicado. Porque eso quiebra la unidad. Quiebra la unidad. ¿Y qué le decía Pablo allá a los Corintios? Le decía que ellos tenían que unir lo que se había quebrado. Perfectamente, ¿qué? Unidos. Era restaurar la unidad que se había perdido, porque esto entró en la iglesia en Corinto. Tremendo, muy delicado esto. Señor Jesús. Allí había una persona
¿Qué era Apolos? Era alguien muy elocuente, Apolos. Era alguien que él debatía, él criticaba, él persuadía por medio de la elocuencia. Y él convencía por medio de la lógica. Que usted salía así, salía. Eso que me dijo, usted, hermano, eso lo metió en un cuartico y le comenzó a hablar la elocuencia, y usted sale, hermano, porque le habló con palabras persuasivas. Tremendo. Palabras persuasivas. Y esas palabras persuasivas, en la lógica, hermano, usted sale así. Oh, claro, claro que sí, no, imagínese. Señor Jesús. Señor Jesús. Hermano, tenemos que tener mucho discernimiento. Hoy tenemos el Espíritu del Señor y tenemos que tener mucho discernimiento. A nosotros, como compartíamos al comienzo, no nos impactó la elocuencia, no nos impactó las palabras persuasivas, nos impactó la locura de la predicación del Evangelio. Dígale a su hermano que está al lado, hermano, me impactó la locura de la predicación del Evangelio. ¿Qué tal si vamos a 1 Corintios 1, 17, 21? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Señor Jesús. Vamos al 21, esto está sabroso. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Un día llegaron a mí y me dijeron: tú necesitas recibir al Señor. Una vez alguien se acercó a usted y le dijo: tú necesitas ser salvo en esta hora. Y usted creyó en esto, hermano, y hoy lo tiene disfrutando al Señor. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Eso fue lo que nos impactó. Alguien un día nos dijo: tú necesitas ser salvo. Y nos mostró el plan de Dios, que Él vino a esta tierra, se hizo un hombre, tuvo un vivir humano y murió en la cruz y dio su vida para salvarnos. Eso nos cautivó, la fe, por haber creído en esa obra maravillosa. Hoy nos tiene aquí disfrutando de esta vida preciosa. Amén. Vamos a seguir el 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aleluya. Para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cristo qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa sabiduría es maravillosa, hermanos. Hoy que nos digan a nosotros: tú estás siendo santificado, tú estás siendo transformado, tú estás siendo conformado para un día que ser glorificado con el Señor. ¿Usted no cree que eso es sabiduría? ¿Usted no cree que esa es la sabiduría de Dios? Que usted hoy en la vida de la iglesia esté siendo santificado. Amén. Esté siendo transformado, esté siendo conformado para ser un día glorificado con el Señor. Cristo es la sabiduría de Dios.
Dígale al hermano que está al lado, Cristo es la sabiduría de Dios. Yo quería cerrar con esto, hermanos, ya para culminar. Hoy tenemos unos padres, hermanos. Hoy tenemos unos padres que un día nos engendraron. No sé quién es su padre espiritual. No sé quién es su padre espiritual. Usted sabe quién fue, quién lo engendró. Quién es el que ora por usted y quién es el que lo cuida. El Señor terminaba hablando de los ayos, que está en 1 Corintios 4:15. Y yo les quería finiquitar con esto, hermano. El mensaje dice, esa es la sabiduría que predicaba el apóstol Pablo. No nos dejemos impresionar por la elocuencia humana. Necesitamos saber quién nos engendró en Cristo, quiénes son nuestros padres y quién cuida de nosotros. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Puede ocurrir que aparezca en nuestro medio alguien muy elocuente como Apolos y seamos tentados a seguirlo. Pero recordemos, debemos reconocer a aquel que nos engendró y que cuida de nosotros. No caigamos en el error de estar evaluando quién es mejor o peor. No con palabras de sabiduría humana, sino por medio de la palabra de la cruz. ¿Cuáles son los siervos que fueron comisionados por Dios con la palabra profética? Que ministran el alimento sólido y nos muestran nuestra misión. Esa es la preocupación de un verdadero padre que no busca la elocuencia como un medio para sobresalir, sino que se preocupa de hacer la voluntad de Dios. Necesitamos reconocer a aquellos que durante todos estos años han sido como nuestros padres. Que el Señor nos bendiga a todos. Aleluya. Tenemos unos padres, cual nosotros necesitamos honrar todos los días. Amén. Que un día nos engendraron, que un día nos dieron esta palabra de salvación. Y esta palabra de la cruz, esta palabra nos impactó y por fe fuimos salvos. Y hoy nos estamos preparando para reinar con el Señor. Dígale a su hermano que está al lado, hoy nos estamos preparando para reinar con el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Podemos ponernos sobre nuestros pies. Puede compartir con su hermano que está al lado lo que usted recibió hoy. Papá Ceballo, tienes un padre que un día te engendró. Aleluya. Vamos a compartir con el hermano que está al lado.